Hola, ¿qué tal? Soy Giancarlos Pompavara, nuevamente en un video sobre ingeniería estructural y una aplicación en Python. Y en este caso he generado esta aplicación que nuevamente lo voy a dejar a disposición de ustedes, pero siempre traten de realizar una comprobación. Yo ya realicé la mía para los casos de diseño que realizo y tiene las verificaciones que les comentaba de una hoja de cálculo que había hecho en MATCAD, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, una comparación rápida entre ambos resultados. Y tenemos lo siguiente. Tenemos características del perno, un perno A325 con roscas excluidas, datos de materiales de 36 y 58 KSI, influencia y ruptura. Esas son las primeras características de materiales. La siguiente es el diámetro del perno. Vamos a usar un diámetro de perno de media pulgada, por ejemplo. Media pulgada y características, número de pernos en dirección de la carga, NH3. Vamos a tener la carga en esta dirección, 3. Y número de pernos en dirección transversal, 2. En dirección transversal a la carga, 2. El espaciamiento SH50 y el espaciamiento SB60. Acá un detalle por si acaso en la programación no estoy tomando en cuenta el espaciamiento transversal. Me parece que en ninguna de las ecuaciones que he colocado se está tomando, ¿ok? Entonces, no influye en realidad y si tuviéramos solamente una fila de pernos, por ejemplo, deberíamos colocarle algún valor para que el programa de todos modos funcione, un valor cualquiera, ¿no? Puede ser 100, 200, no va a influir. Esto de acá sí, siempre vamos a tener un espaciamiento en la dirección de la carga, a menos que sea un perno. Si es únicamente un perno, siempre se va a eliminar la cantidad, el espaciamiento, ¿ok? En la programación. Luego lo vemos. Entonces tenemos, lo siguiente va a ser dimensiones, por ejemplo, estas dimensiones que se tenían, dimensiones a borde inferior, que luego las voy a explicar más detallado en el desarrollo, ¿ok? Vamos a colocar simplemente algo igual, 3 milímetros, 35, un área de 450 y 25,4 en la dimensión inferior. Para el elemento 2, un espesor de 6, un espaciamiento a borde de 35, un área de 780 y una distancia a borde inferior de 72. Características de la pintura, vamos a indicar que está pintado el elemento y va a ser a cortante. Acá se está considerando, por ejemplo, cortante doble. Vamos a tener cortante doble. ¿Qué otra característica debemos seleccionar? Acá, el VS. También lo explico más adelante. Voy a colocar acá 1 para el elemento 1 y para el elemento 2 para hacer una prueba 0,5 y acá 0,5. Algo importante acá es que deben colocar 1 y 0,5, tal como lo estoy poniendo porque está así para la programación. 1 si es este caso, 0,5 si es el siguiente caso. ¿Ok? Y acá una carga de fuerza de aplicación para compararlo a la resistencia de la conexión. ¿Ok? Hasta ahí podemos calcular la resistencia. La resistencia es 61.000 newtons. Pero acá podemos colocar una carga última, por ejemplo, de 30.000 newtons. Y me avisaría que el ratio está en 0,49, ¿no? La división de esto con esto. Si tendría una carga mayor a 61, por ejemplo, o casi 61 incluso, 59 o 55.000 newtons, me va a indicar que el ratio es mayor a 0,9, ¿ok? 0,95 en este caso, por ejemplo. Y se pinta de rojo, es algo que le he colocado. Entonces, vamos a pasar, creo, con la explicación de estas resistencias y la geometría que también está en parte de la explicación, se las estoy dejando ahora. ¿Ok? Bueno, como vemos, ya está realizada la aplicación y hemos estado revisando que
elementos se introducen en ella. Entonces tenemos la selección del perno, que puede ser A307, A325 con roscas excluidas o incluidas, A490 que tiene también las mismas características, excluidas, incluidas, los parámetros FY, FU de un elemento 1, un elemento 2, que en realidad quizá me faltó colocar una indicación, pero cualquiera de ellos debería poder ser, ¿no? Vamos a tener a este elemento de azul en este caso como un elemento 1 y al elemento de verde como un elemento 2. Esto sería para un esquema de fuerza horizontal y esto para un esquema de fuerza vertical. En realidad vendría a ser la misma orientación para ambos casos. Vean que en la dirección de la carga, en este caso en esta dirección horizontal, el espaciamiento viene a ser en dirección de esa carga. El espaciamiento H viene a ser en dirección de esa carga. Y el espaciamiento SB viene a ser en dirección transversal. Lo mismo en el segundo caso, si la carga está de manera vertical, el espaciamiento SH viene a ser en esa dirección y el espaciamiento SB viene a ser en dirección transversal. Lo mismo con las cantidades NH y NB. ¿Okay? Vamos a a seleccionar el diámetro del perno. Entonces ya hablamos de estos parámetros, NH, NB, cantidad de pernos. Yo lo estaba relacionando horizontal, vertical, pero en realidad lo más propio sería mencionarlo que SH es en la dirección de la carga y SB es en dirección transversal a la carga. ¿Okay? Además, tenemos estos espaciamientos en unidades de milímetros, tienen que ser ingresadas en milímetros. Y con eso vamos a tener datos, hasta ahí tenemos datos de la geometría. Además vamos a tener datos de elementos con distancias. LE1 vendría a ser la distancia para la denotación 1 vendría a ser distancias para el elemento 1, para el elemento de azul, ¿correcto? Y en este caso, por ejemplo, tenemos LE1 vendría a ser del perno más desfavorable, o sea, del perno más cercano al borde del elemento 1, a este borde. Esa distancia de centro a borde viene a ser LE1. Y de un perno a borde también al borde inferior vendría a ser DI1. Distancia inferior 1, longitud de extremo 1. ¿Okay? Siempre teniendo en cuenta la dirección de la carga. En este caso, la dirección de la carga se está tomando también en esta dirección, por si acaso. ¿Sí? En dirección de la carga se mide la longitud LE de extremo, y en dirección perpendicular se mide la distancia inferior. Lo mismo para el elemento 2. En dirección de la carga, esta distancia al extremo del elemento 2, al borde extremo del elemento 2, sería LE2, y a su borde inferior vendría a ser distancia inferior 2. ¿Okay? Luego que hemos introducido esos parámetros que vendrían a ser la longitud de extremo y la distancia inferior para el elemento 1, longitud de extremo, distancia inferior, tenemos que introducir también el espesor y el área de la sección transversal para ambos elementos. ¿Okay? El espesor, que en el primer elemento vendría a ser acá una sección en dirección A, que vendría a ser, en este caso es una plancha, pero no necesariamente puede ser, no necesariamente es únicamente una plancha. Por ejemplo, si se estuviese conectando en el caso de un elemento 1 un perfil angular y el elemento 2 una plancha, tendríamos que colocar como espesor sí un ala del ángulo, pero como área el área neta del ángulo. Es decir, ¿qué pasa si tenemos la siguiente conexión, no? Bueno, vamos a hacerlo tridimensional porque, bueno, una gráfica algo tridimensional, a ver si puedo hacer una gráfica de este tipo. Vendría a ser algo como esto. Y la plancha, vamos a colocarlo de color rojo. La plancha vendría algo como esto.
Ok, ahí está, un ángulo conectado a una plancha y vamos a poner solamente un perno ahí que pasa a través del ángulo y que pasa a través de la plancha. Visto de una vista lateral de acá, de manera lateral se vería de esta forma. Este sería el ala superior del ángulo. El ángulo se ve de esta manera y la plancha puede verse de esta manera, ¿no? Vamos a hacerlo con líneas punteadas en la parte que está detrás y líneas continuas donde ya sale. Y el perno vendría, vamos a poner que eran dos pernos, uno acá y otro acá. ¿Ok? Entonces, en una sección transversal, por ejemplo, visto desde acá, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el ángulo de esta manera y la plancha vendría de esta manera. Y estos se conectan a través de dos pernos que están pasando en esta dirección. ¿Ok? Entonces lo que yo debería colocar acá en espesor 1, digamos el elemento 1 es el ángulo, debería colocar este espesor, el espesor T1 y el espesor T2, el espesor de la plancha 2, espesor T2. En el área 1 debería colocar el área total del ángulo, el área que está de azul, y en el área 2 debería colocar el área de la plancha en milímetros cuadrados. ¿Ok? Esa es la manera de introducción de los datos de esta hoja de cálculo. Luego, características de la pintura. Ya hemos visto pintado o no pintado para definir las longitudes de espaciamiento y longitudes a extremos también. Y luego sigue esto, ¿no? Las 4 características de resistencia. Resistencia al cortante, resistencia al aplastamiento, resistencia por ruptura del elemento y resistencia por bloque cortante. Vamos a graficarlas. Bueno, ya están graficadas. Vamos a ver las ecuaciones que están relacionadas a estas. La primera, siempre tomando en cuenta este esquema de carga, este esquema de planchas conectadas. La primera me solicita una resistencia al cortante que está relacionada al cortante del perno. Y la fórmula para esta resistencia que se está usando en la hoja de cálculo es que la resistencia nominal es igual a la cantidad de pernos, que sería la cantidad horizontal por la cantidad vertical, multiplicado por el esfuerzo neto a corte del perno, que está automático del perno que seleccionemos, multiplicado por el área del perno, el área de la sección transversal, que si lo quisiéramos ver a detalle vendría a ser este área de acá. ¿Sí? Ese área, que si nosotros hemos seleccionado un diámetro, por ejemplo un diámetro de perno, el área de ese perno vendría a ser pi diámetro al cuadrado entre 4. Así está en el programa. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula, pero acá tengo un desplegable, ¿no? Tengo un desplegable de cortante simple o cortante doble. En cortante simple, la fórmula es esta. ¿Ok? Y en cortante doble, la fórmula es 2 veces NB, el esfuerzo neto a corte, por el área del perno. Lo que pasa es que la resistencia en realidad no es que se duplique, ¿sí? Lo que en realidad pasa es, vean que en un cortante doble sucede que las cargas se distribuyen a la mitad. Esta es carga P y por equilibrio, en un cortante doble con 3 planchas conectadas, tenemos que las otras 2 planchas deben jalar con P medios y P medios, ¿sí? Ese es el esquema que sucede. Por ende, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre del perno, vamos a tener que este P medios estaría jalando en un extremo lateral, que vendría a ser esta parte del perno, ¿no? La parte tercios del perno con P medios. ¿Ok? Lo mismo sucede en la parte inferior, en esta parte inferior. Se supone que como está jalando solamente hay contacto en uno de los lados del perno, que es ese P medios. En el otro lado tenemos lo mismo, tenemos P medios. ¿Ok? Y por equilibrio, este P medios que está aplastando al perno, porque esto se da del contacto entre la plancha y el perno,
la plancha está aplastando en este borde del perno con un valor de P medios distribuido, acá también P medios distribuido, y para la otra plancha está jalando, aplastando en este borde con valor de P. ¿Sí? Entonces, por equilibrio, el primer P medios debería equilibrarse con una fuerza de corte en el área del perno, en el área de la sección transversal, un corte en ese área con valor igual a P medios. Así, el esquema de la parte superior, esto que estoy encerrando en rojo, queda en equilibrio, P medios con P medios. Lo mismo sucede en la parte inferior, una fuerza de corte, P medios. Y lo que estoy encerrando de rojo queda en equilibrio. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la parte central? Cada uno de esos P medios de un corte se pone en equilibrio también con la fuerza de corte en el bloque central. P medios y en la parte inferior P medios. Y la suma de esos dos P medios queda en equilibrio con el P de aplastamiento de la plancha en la otra dirección. Es decir, todo se mantiene en equilibrio y lo que sucede es que la cortante en el perno, si vemos en cualquier punto, la cortante en el perno resulta ser únicamente P medios. Resulta ser únicamente P medios, P medios, P medios, P medios. La cortante siempre es P medios. Entonces, para yo comparar la fuerza en realidad con la que debo comparar es la fuerza externa, la fuerza P, pero la cortante resulta ser P medios. Entonces, la fuerza aplicada en corte en el perno, en este caso de cortante doble, la fuerza aplicada es P medios. Ese P medios debe ser menor a la resistencia por corte, a phi Rn. Entonces, la fuerza P externa debe ser menor a phi 2 veces la resistencia nominal. Es por eso que se coloca 2 veces la resistencia nominal, únicamente para hacer la comparación entre estos dos valores, ¿ok? No es que la resistencia se duplique, en realidad que la fuerza de corte se divide a la mitad. Yo no pongo, en el programa yo no voy a colocar nunca la mitad de la carga externa, porque las demás resistencias, la resistencia al aplastamiento, a la ruptura y al bloque cortante, no evalúan la mitad de la carga, aunque sea cortante doble, siempre van a evaluar la cortante entera. Entonces, resulta que siempre vamos a comparar únicamente el P, y por ser únicamente el caso en el que el cortante doble influye, solamente se toma en cuenta en la resistencia al cortante, si está cortante simple o si está a cortante doble. ¿Okay? Estas son las fórmulas para ambos casos. La siguiente es una resistencia al aplastamiento, que la he graficado con este esquema. Quizá no se ve muy bien en esas figuras. Vamos a mostrarlo acá. Aunque tengo estas que las puedo sacar también de acá. Y bueno, faltan 3. Las voy a guardar guardamos en las imágenes y las pasamos acá mejor. La primera es esta de acá. En la aplicación se ve mejor por si acaso. La primera es esta, la resistencia por aplastamiento, donde la fórmula en realidad es la siguiente. La resistencia al aplastamiento es igual a la cantidad de pernos multiplicado por el mínimo valor entre 1.2 L sub C multiplicado por el espesor de la plancha multiplicado por el esfuerzo último de la plancha, o 2.4 multiplicado por el diámetro del perno multiplicado por el espesor de la plancha multiplicado por el esfuerzo de la plancha. ¿Ok? Esa es la resistencia al aplastamiento, donde el espesor lo conocemos. Este es el espesor de la plancha T1 y T2 que hemos colocado. El diámetro del perno lo conocemos y el esfuerzo de la plancha también lo conocemos. Lo que no conocemos es LC,
Y LC vendría a ser el valor mínimo entre la longitud extremo menos medio diámetro del agujero o el espaciamiento menos el diámetro del agujero. Es decir, el LC es el mínimo valor entre estas distancias de celeste que se están graficando. Esto de acá vendría a ser LE menos diámetro del agujero entre 2, y esta distancia de acá vendría a ser el espaciamiento en dirección de la carga menos un diámetro del agujero, ¿no? Porque el espaciamiento total es de acá a acá y se está quitando medio diámetro acá, medio diámetro acá, entonces me queda espaciamiento menos diámetro. El menor valor entre esos dos es el valor de LC. Y ese valor de LC se está multiplicando por la cantidad de pernos. ¿Por qué por la cantidad de pernos? Por ejemplo, si tenemos 2 pernos, vamos a tener 2 veces esa dimensión, ¿no? Si tenemos un perno más, un agujero más, vamos a tener 1, 2 y 3 veces esas distancias. Entonces, lo que me está calculando realmente en este factor de acá, LC por TP, es el valor de esta área sombreada de celeste. Sí, bueno, en realidad no es ese área netamente, sino que es una de estas dos longitudes, la menor de ella, la menor de esas dos, como si fuera igual a la otra, ¿ok? Que sería lo más desfavorable. Pero básicamente lo que está buscando es la resistencia de estas áreas de celeste, ¿sí? ¿Por qué se le llama por aplastamiento? Porque cuando acá está el perno, cuando el perno se encuentra acá y se encuentra de manera transversal, ese perno justamente tiene un contacto con la plancha en esta zona y en esta zona, ¿ok? Tiene contacto con esa, o bueno, si no es ahí, es exactamente el contrario, que vendría a ser en esta zona y en esta zona, ¿correcto? Pero vamos a tomarlo en la primera. Y debido a ese contacto, se viene a aplastar, debido a que se jala en esa dirección, se viene a aplastar ese área que estamos sombreando. Entonces, el aplastamiento vendría a ser el LC por el TP, el que vendría a ser ese área, por el esfuerzo de último de la plancha, o el diámetro del perno, que vendría a ser esta dimensión, cuando tenemos la plancha que todavía no la he abierto. Si este es el agujero, el diámetro del perno vendría a ser este, y vamos a dibujarlo en contacto por acá. Vendría a ser así. El diámetro del perno, que vendría a ser este área, multiplicado por el espesor de la plancha. ¿Sí? Multiplicado por el espesor de la plancha, vendría a ser, lo que me estaría graficando es este área de acá. El diámetro viene a ser esto de acá, por el espesor de la plancha, multiplicado por el área transversal. No, eso de ahí. Sería como un área vertical, no como un área horizontal como en este caso, sino un área vertical. Bueno, el mínimo entre esos dos vendría a ser esta resistencia al aplastamiento. La siguiente es resistencia por ruptura del elemento, que ese es más conocido. Es cuando tenemos un área del elemento y el área del elemento se ha visto reducida debido al área de los agujeros. Y en este caso, por ese motivo se introducen estos datos, el área del elemento 1, el área del elemento 2. Y por ejemplo, pongamos, la fórmula en este caso es la siguiente. El área, la resistencia por ruptura, vamos a introducir también la imagen. Nosotros teníamos un área neta de la sección de la plancha, que vendría a ser esta de acá. ¿Sí?
Esa era el área neta de la sección, que debido al paso de los agujeros, por ejemplo, si hago una sección por acá, ese área neta se ha visto reducida, ¿no? Se ha visto reducida. Y ahora son menor área, que es justamente el área que estoy indicando como área propensa a fallo debido al diámetro de los agujeros. Muy bien, ese área neta vendría a ser igual al área total que hemos introducido, al área total de la sección, menos la cantidad de filas horizontales que vendrían a ser el NB que hemos introducido, el NB multiplicado por el diámetro del agujero, porque nosotros estamos quitando esta sección de acá, diámetro del agujero, multiplicado por el espesor de la plancha, ¿no? El diámetro del agujero multiplicado por el espesor de la plancha me va a dar estas áreas. Esta área de acá y esta área de acá. Eso es lo que se le resta al área total de la sección. Y ese es el área neta reducida. Sin embargo, el área a tomar en cuenta para la resistencia es un área efectiva que debe ser igual al mínimo valor entre U, que normalmente es 1 para secciones empernadas, por el área neta, o 0.85 el área de la sección transversal neta, el área de la sección transversal gruesa. ¿Okay? Esto está establecido en el ISC. Entonces el área efectiva viene a ser ese valor y la resistencia nominal viene a ser igual al FU multiplicado por el área efectiva. ¿Okay? Es así como se toma la resistencia por ruptura del elemento. Bueno, tanto en el elemento 1 como en el elemento 2. Hay un tema importante acá, que es cuando nosotros hemos seleccionado acá bloque cortante doble, y yo estoy colocando una reducción de 2 veces el área de los agujeros. ¿Y eso por qué motivo? Porque si nosotros tenemos un ejemplo, ¿ok? Si nosotros tenemos esto de acá, un ángulo doble, lo voy a poner así, un ángulo doble, y tenemos de manera intermedia una plancha de color azul, y tenemos una fila nada más de perno, ¿ok? Acá está el perno, y este perno pasa a través de los dos y pasa hasta el otro extremo. ¿Sí? Entonces, bueno, mejor no. Ahí está el perno. Si yo tengo el área de la sección transversal del elemento 1, que vendría a ser esto. Este es el área de la sección transversal, no sé cuántos milímetros sean, hay que decir que son el área AG, ese amarillo va a ser igual a, digamos, 140 milímetros cuadrados. Es un número al azar, no sé cuánto vale. Entonces, ¿cuánto vale el área neta? El área neta en fórmula tiene que ser los 140 milímetros al cuadrado menos la cantidad de filas NB, y acá NB solamente sería 1 por el diámetro del agujero, por el espesor de la plancha. Entonces eso no es cierto, porque se está restando el diámetro del agujero, que sería este valor, por el espesor de la plancha, que vendría a ser esto, se estaría restando este de acá. Pero por ser por ser cortante doble, debe restarse este de acá también. Entonces, cuando se ha seleccionado cortante doble, yo solamente al elemento 1 le he puesto que se reste 2 veces el área, ese área, ¿no? De diámetro de agujero por espesor de la plancha para hallar el área neta. Solamente por si acaso he colocado ese 2 al elemento 1, ¿ok? Porque el elemento 2 vendría a ser esta plancha y se estaría restando únicamente una vez el diámetro del agujero por el espesor de esta plancha. ¿Ok? Entonces, tenemos así la resistencia por ruptura del elemento 1 y el elemento 2. El elemento 1 tiene una información más, que cuando es bloque cortante doble, se está restando 2 veces las filas NB. Y el último es la resistencia por bloque cortante. Vamos a colocar la imagen. La resistencia por bloque cortante tiene la siguiente fórmula. La resistencia por bloque cortante
es igual a la combinación de estas tres áreas que aparecen acá, NB, NG, NB. Donde el área, vamos a definir primero las áreas, el área ANV es un área neta a corte, es igual a la longitud de extremo menos medio diámetro del agujero más la cantidad de filas en dirección de la carga se supone que está en esta dirección, P, menos 1 multiplicado por el espaciamiento H menos el diámetro del agujero, todo esto por el espesor de la plancha. ¿Sí? Eso me va a dar el área ANB, porque si observan, esta distancia de acá vendría a ser lo mismo que hacíamos en el LC, ¿no? Es L de extremo, que es del centro del agujero hasta el extremo, menos medio diámetro. Entonces tenemos la primera distancia. A eso le vamos a sumar la cantidad de filas en la dirección de la carga menos 1. En dirección de la carga tenemos 2 agujeros, menos 1, me va a quedar esta distancia, solamente 1. Y si fueran 3 agujeros voy a tener otro más, ¿no? Voy a tener 2. Porque siempre va a ser uno menos porque el último se cuenta con el LE. ¿Sí? Entonces tenemos NH menos 1 multiplicado por el espaciamiento menos el diámetro del agujero. El espaciamiento es de centro a centro. Menos medio diámetro me va a dar esta distancia. SH menos diámetro del agujero. Entonces tengo ya esa longitud, tengo las dos longitudes, solamente me falta multiplicar por el espesor, perdón, para calcular el ANB, el área neta a corte. Se le pone neta por lo general cuando son un área reducida. Y en este caso tenemos eso, ¿no? Área reducida en corte. Y el otro es un área A-gross en inglés, un área total en corte, que vendría a ser el área en corte donde no hay reducción de agujeros, ¿no? Que vendría a ser todo esto. Que tendríamos que hallar esta longitud, que la podemos calcular por la fórmula longitud de extremo más la cantidad de agujeros menos 1 por el espaciamiento. Todo eso por el espesor de la plancha. Porque desde acá, desde el centro del último agujero de borde, tenemos la primera distancia, longitud de extremo. Y la segunda distancia vendría a ser simplemente el espaciado, ¿no? Pero ¿cuántas veces? Sería la cantidad de filas en dirección de la carga menos 1 por el espacio. Esa es la segunda distancia. Y eso lo multiplicamos por el espesor de la plancha. ¿Ok? Y finalmente el área neta a tracción vendría a ser un área neta a tracción reducida, que vendría a ser el área de verde, ¿no? Este área de verde tendríamos que tener la longitud total desde el agujero hasta la distancia inferior, que por eso era el DI, la distancia inferior al borde inferior transversal a la dirección de la carga, menos medio diámetro del agujero, multiplicado por el espesor de la plancha. Eso me va a dar ese área de verde. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula de la resistencia acá? La resistencia es igual al mínimo valor entre 0.6 FU, esto es para corte, el área neta a corte, esto de acá, más un VS, U sub BS, multiplicado por el FU, multiplicado por el área neta a tracción. Es decir, estamos haciendo una combinación del área en corte, el área neta a corte, que vendría a ser el celeste con el verde. ¿Sí? La primera combinación es la combinación celeste con verde. El mínimo valor entre eso de ahí y lo siguiente, que vendría a ser nuevamente lo mismo, vendría a ser 0.6 FY multiplicado por el AGB más VU sub BS FU área neta atracción. El área neta atracción se repite, este término se repite
Y lo que en realidad se está comparando vendría a ser el área de celeste con el área de naranja. ¿Sí? El mínimo entre esos dos, solo que el área de celeste se está calculando con esfuerzo último y el área de naranja con esfuerzo de fluencia, porque el área de naranja se espera que fluya porque no tiene reducción por los agujeros, mientras que el área de celeste sí se espera que tenga ruptura, una ruptura similar a esto, y por eso se usa esfuerzo último. Por eso se usa esfuerzo último y el área reducida. Esfuerzo de fluencia, área total. Ok, entonces, bueno, lo último es que si se toma solamente una fila, hay que introducir el valor de 1. Y si tomamos en consideración dos filas, habría que introducir 0.5 en los valores de VS. Una nota para esto, si nosotros introducimos 0.5, la distancia inferior hay que notar que hay que actualizarla a esta distancia y no esta distancia de acá, que normalmente es lo primero que colocamos. ¿Ok? Hay que considerar la distancia total desde la segunda fila hasta la parte inferior para usar 0.5. Y de la primera fila hacia abajo pues, vendríamos a usar simplemente el valor de 1. ¿Ok? Entonces, esas son las fórmulas que se han usado para esta aplicación. Para que, bueno, esta aplicación es para que puedan usarlo de manera más confiable y puedan hacer alguna comprobación manual si es que desean. Y no, espero que no haya errores, en realidad le he dado un par de revisadas, pero si hubiese algún detalle, alguna comprobación que no les resulta, me pueden escribir al correo o escribirlo en los comentarios si desean y lo revisamos. jpampav@uni.p o en los comentarios y los estaré resolviendo. ¿Ok? Vamos a ver algo de la programación también con esta explicación que he realizado. Bueno, como ya han visto parte de la explicación y de la explicación de las resistencias y las variables que estamos introduciendo, voy a mostrar un poco de la programación que se ha realizado, que es esto de acá, que yo lo hago con la aplicación Sublime Text, pero pueden utilizar Visual Code o cualquier otro graficador de textos. Vamos a quitar, vamos a poner uno solo y vamos a aumentar esto acá. Acá están la llamada de las imágenes. Ah, ya, algo que, bueno, vamos a mostrar principalmente las fórmulas. Estas son las variables que estoy tomando, NH, NB, el diámetro, por ejemplo, si es que quieren saber qué valores de diámetro se están usando, y también las unidades están en milímetros Newton, es decir, megapascales, si hay esfuerzo. Y por ejemplo, acá los datos de esfuerzo, de fluencia y últimos se introducen en KSI, ¿no? Pero con este factor yo lo estoy convirtiendo a megapascales. Por ahí, por ejemplo, una comparación, ¿no? Una comparación entre los datos que había colocado y los datos de la aplicación que están saliendo. Por ejemplo, vamos a revisar una por una las resistencias. La resistencia a cortante doble está saliendo 712,936 y acá sale 712,699. Eso es porque acá en el programa el esfuerzo está en 469 megapascales, mientras que esto de acá, cuando lo he introducido, es 468. Podemos redondearlo, por ejemplo, a 469 megapascales y esto me da 712,937 y acá me daba 712,936. Ya se mejora la aproximación por una cuestión de pequeños decimales únicamente. La anteriormente era 468,843 megapascales, que en newtons ya se hace notar la diferencia. ¿Ok? Pero si seleccionara, por ejemplo, cortante simple, y volviese a calcular, esto es simplemente 356, porque es simplemente la mitad en cortante simple. ¿Ok? 356,349, ya saben los decimales. La siguiente verificación, por ejemplo, el aplastamiento, tenemos que en el elemento 1 es 219.398, 219.398.
438.797, 438.797. Eh, por ruptura del elemento 1, 104.612, 142.000. Ah, porque acá le he puesto cortante simple, ¿no? Cortante simple y acá le estoy quitando 2 por el cortante doble que se ha explicado. Entonces le pongo cortante doble y vean que se actualiza, calcular 104.612. 236.578, 236.578, cortante simple. Así estaría la programación en este momento. Para el elemento 1 se le resta 2, para el elemento 2, 2 solamente una vez el área del agujero, porque es por el ejemplo que había mostrado, ¿no? De que en casos estaríamos conectando un ángulo doble con una plancha, normalmente vamos a tener ese esquema. Y ese es por ruptura. Y si tenemos por bloque cortante, por ejemplo, por bloque cortante en el elemento principal, tenemos 81.369, 81.369, 197.590 y acá tenemos 178.755. A ver, déjame ver si hay algún dato que hemos tomado distinto acá. Este es el elemento 2, 81.000. Ok, vamos a revisar las características del elemento 2. Es un espesor de 6, una distancia a borde de 35, un área de 780 y un valor de 72 milímetros a la distancia inferior. Un espaciado de 50, un espaciado de 60, un diámetro del agujero 3 en H, 2 en B y un diámetro de 12 de media pulgada de 12.7 milímetros. Entonces, con eso, en el elemento por la resistencia del elemento 4, deberíamos tener, ¿no? El área neta en corte, la longitud a borde menos 0.5, diámetro del agujero más NH menos 1. Justamente lo podemos ver con la programación para ver por qué ha salido distinto. 1.4, resistencia por ruptura, resistencia por bloque cortante, el elemento 2. El área neta en 2 es el LE menos 0.5 del diámetro del agujero, diag es diámetro del agujero, más NH menos 1, SH menos diámetro del agujero por T del elemento, espesor del elemento 2. Sí, acá está por todo, ¿no? El área gros en corte vendría a ser la longitud a borde del elemento 2 más NH menos 1 por el espaciamiento, NH menos 1 por el espaciamiento por el elemento 2. ¿Sí? Y estamos colocando 0.5. Ajá, acá ha sido 0.5. Si el VS es 0.5, que es este caso, el valor es el valor del área neta en corte cambia. Sí, claro, claro, claro. Eh, el área neta en corte es la distancia inferior menos 0.5 el diámetro del agujero y acá se está sumando la cantidad, acá está en la programación en la programación del programa está bien, porque ya no es solamente la distancia al borde inferior, sino que hay que sumarle, o bueno, hay que restarle en realidad la cantidad de filas verticales menos uno por el diámetro del agujero, como les había dicho, ¿no? Vamos a graficarlo. Como le he colocado 0.5 al VS, esto es así. Ah, perdón. Permítame un minuto. Ok, ya tengo otra tableta, entonces esto es así, ¿no?
Esta es la plancha 2 y si le he colocado un VS, V es igual a 0,5, entonces eso que coloqué del diámetro, la distancia de la fila, la distancia inferior, si la fuerza de... Ah, perdón. A veces me funciona un poco mal cuando estoy conectado directamente acá la tableta. Esa es la dirección de la carga y la distancia inferior era la distancia de la hilera de pernos a la parte inferior. Y si coloco VS 0,5, significa que estoy tomando dos filas de pernos. Entonces, la distancia inferior debería ser esta de acá. ¿Sí? Para empezar, debí cambiar la distancia inferior y a continuación, a esa distancia inferior, tengo que restarle, como está acá, 0,5 del diámetro del agujero, que es este de acá, este primer diámetro. 0,5 del diámetro del agujero, tengo que restarle esa distancia. Y lo siguiente es restarle la cantidad de filas en dirección transversal menos 1. Acá hay dos filas en dirección transversal, menos 1 me daría solamente una vez el diámetro del agujero. Restando esas dos distancias graficadas, lo que me va a quedar es esto. Esta distancia de naranja más esta distancia de naranja por el espesor. ¿Sí? Eso es más apropiado. Y claro, acá me da 0,5 y no, está bien que no me dé lo mismo porque el otro, acá ya se me rayó el MatCat. Vamos a abrirlo nuevamente. Acá debería dejarlo con uno para que sea 274.550 newtons. Finalmente, la resistencia se me toma el mínimo de todos, 81, 104, 219, 712. Vean que la resistencia al corte es bastante alta, ¿no? 712.219, 104 y finalmente la del cortante es la menor, 81. De todos esos se toma el mínimo, 81.369 y se multiplica por el factor de reducción de cortante, haciendo finalmente 61.027 newtons. Phi RN. Esa es la resistencia de la conexión. Y acá me pide introducir carga última, que por ejemplo debe ser unos 20.000 newtons, y con eso me da 0,33. Acá entonces debí dejarlo con uno, ¿no? Con lo cual me da 274.550, 274.550. Entonces, esa es la funcionalidad de esta aplicación. No estoy entrando mucho al detalle de esto porque me podría demorar un poco, pero son, como ven, funciones bastante simples, llamadas bastante simples, y para convertir al ejecutable uso Py2X, que es también es bastante sencillo de usar para convertir las imágenes y que se puedan introducir. Se usa este resource path, una función que encontré por ahí, no me acuerdo ya dónde, pero me parece que está funcionando bien. Entonces, este es el ejecutable. ¿Ok? Ahí puse una firma. Si tuviesen algún comentario de preferencia, hagan prácticas entre Tendré una hoja de cálculo ahí con la descripción de las funciones que les he realizado para que estén sepan más cómo funciona la aplicación, ¿no? Eso les va a ayudar también a hacer sus propias aplicaciones. Y si cambiamos algún valor acá, inmediatamente se va a cambiar acá. Acá la desventaja era que yo no lo había programado, entonces tenía que ir cambiando por acá. Ajá, así era cortante simple, así era cortante doble. Entonces esto de acá ya me facilita un poco el cambio. ¿Ok? Entonces voy a dejar hasta ahí este video. Muchas gracias. Hasta luego.